julio de 1936, un sector importante del ejército español se alzó en armas contra el régimen republicano. Después de 5 años de república, de proyectos reformistas, de tiempos de inestabilidad y movilización político y social, un golpe de Estado enterró las soluciones políticas y dejó paso a las armas. Así comenzó la Guerra Civil Española. Aquella contienda duró casi 3 años y la ganaron los militares sublevados, unidos en torno a Franco desde octubre de 1936. Los documentales y noticiarios que se emiten en estos programas son testimonios excepcionales legados para la posteridad. Se emiten aquí tal y como fueron filmados y editados durante la Guerra Civil Española. Este programa, La República en Guerra, incluye 3 documentales. El primero de ellos, España, 1936, fue producido por la Subsecretaría de Propaganda del Gobierno de la República, dirigido por Jean-Paul Lesanois y con selección de material y guión de Luis Buñuel. La narración que se conserva está en francés y ha sido traducida aquí al castellano. Es un documental en defensa de la legalidad republicana y destinado a la difusión en el extranjero. Comienza con la caída de la monarquía, incluye imágenes de la República y termina en la Batalla de Madrid, en noviembre de 1936, con el locutor planteando ¿cuándo terminará esta monstruosa guerra? España 1936. Los documentos que les van a ser presentados fueron grabados en los frentes de España por varios operadores en unas condiciones siempre difíciles y a menudo arriesgando su propia vida. Objetivamente, hemos querido presentar por separado a aquellos que la opinión pública denomina rebeldes de los gubernamentales, los nacionalistas de los rojos. En 1937, el cine tiene el deber de seguir los acontecimientos de todo el mundo, de reproducirlos, de difundirlos, de ponerlos en conocimiento de los hombres de todos los países. Este documental sobre la Guerra de España, este reportaje cinematográfico único, no tiene otro objetivo que el de servir a la causa de la historia. En 1931, la monarquía española se derrumba en el entusiasmo popular. Ha nacido la República Española. La joven república se encuentra enseguida asolada por graves dificultades. En octubre de 1934, una coalición de derechas aplasta el movimiento popular de Asturias con el apoyo de la Legión extranjera y de los marroquíes. Los partidos de derechas permanecen en el poder hasta el final de la legislatura e implantan en España un régimen autoritario. Febrero de 1936, elecciones legislativas. Las mujeres participan en la campaña electoral y votan en gran número, incluso las religiosas. Los partidos de la oposición, reunidos en la agrupación del Frente Popular, obtienen una victoria aplastante. 263 diputados en las Cortes contra 200 de partidos de derecha y de centro. Largo Caballero, líder del Partido Socialista, acude a una de las manifestaciones populares que celebran la victoria electoral del Frente Popular. Se constituye el gobierno del Frente Popular y empieza la aplicación del programa del Frente Popular. Reformas agrarias que dan a los agricultores unos derechos equivalentes a los que la Revolución de 1789 había otorgado a los campesinos franceses. El gobierno decide crear 10.000 escuelas. Desarrolla el derecho social, la lucha contra el paro, reforma la justicia. Reconoce los nacionalismos vascos y catalanes y vota el armisticio. Aquí podemos ver la ceremonia de liberación del señor Companys en Barcelona. Abril de 1936. Ante el señor Azaña, presidente de la República, las tropas y los generales juran lealtad a la República.
Los generales Mola y Queipo de Llano. La posición geográfica de España, su situación en el Mediterráneo y las colonias y sus islas tenían que hacer de España un país próspero. Pero las pasiones partidistas y los intereses interiores y exteriores iban a comprometer la libertad y su desarrollo. Y el 17 de julio, la dirección de los generales Franco, Cabanellas, Mola y Queipo de Llano. Un movimiento de insurrección estalla en el Marruecos español y se desarrolla en el norte y en el sur de España. Ejércitos enteros de marroquíes y legionarios cruzan el estrecho. Miranda, jefe de las milicias. El general Queipo de Llano, desde el balcón del Ayuntamiento de Sevilla, inicia una serie de sus famosas arengas. Dotados de un material de guerra potente que no es completamente español, las tropas se dirigen al frente. En el país conquistado por los insurgentes, una policía rural compuesta por los propietarios de terrenos se encarga de asegurar el orden. En Madrid, la revolución popular es reprimida de forma inmediata. Ocurre lo mismo en Barcelona, donde se libran unos enfrentamientos muy duros. El operador ha podido grabar algunas escenas de lucha muy duras. Las primeras marcas de la guerra. Por todas partes, a la llamada del gobierno republicano, los voluntarios se organizan para resistir a la presión del ejército rebelde. Aún están mal equipados, no tienen suficiente instrucción y, pese a todo, serán el núcleo del Ejército Nacional Republicano. En las estaciones de tren, las multitudes entusiastas saludan la marcha de voluntarios al frente. La flota, bajo la dirección de estos oficiales, cae en manos de los insurgentes. Y unos días más tarde, el gobierno de Madrid recibe unos radiogramas que anuncian la fidelidad de los marineros a la República. El torpedero Churruca dispara contra un hidroavión.
Los insurgentes se esfuerzan por controlar la frontera francesa y las fuerzas del general Mola atacan Irún y San Sebastián. Dado que las milicias vascas habían volado los puentes, los insurgentes tuvieron que abrirse camino por ríos y por pasos de montaña. Un potente material de guerra destinado a asegurarles su supremacía. El tren blindado de los gubernamentales frenó durante 15 días el avance de los marroquíes. Un contraataque de los milicianos vascos. Uno de ellos cae malherido justo delante de la cámara. Disponiendo de un armamento superior, los insurgentes repelen poco a poco a los milicianos vascos. La ciudad se incendia. Los últimos habitantes de la ciudad huyen por el puente internacional. Las fuerzas de los insurgentes finalmente consiguen entrar en la ciudad en ruinas. Los últimos defensores, tras unos muros, en una barca en el río Bidasoa, detrás de un campo de maíz. Les falta munición. Tienen que abandonar la lucha y refugiarse en el territorio francés. Irún sigue en llamas toda la noche. En la estación de Hendaya, el éxodo penoso de los habitantes de Irún, entre los cuales se encuentran unos sacerdotes que han huido de los insurgentes. El último tren proveniente de Francia no atraviesa el Bidasoa y tiene que volver a Hendaya. Los barcos concentran la multitud miserable de todos aquellos que huyen del ejército del general Franco. Guy de Traversé, del periódico francés La Intransigeance, fusilado. Louis de la Frey, del Paris Soir, abatido por un avión italiano. Pero se forma un nuevo gobierno que engloba a todos los partidos y a todas las organizaciones republicanas bajo la presidencia de Largo Caballero. Tiene como objetivo organizar la defensa del territorio y la victoria de la República Española.
Todo el país trabaja a un ritmo acelerado. Los servicios sanitarios prestan cuidados particulares. Ha hecho falta proceder a la organización de trenes, de ambulancias y de hospitales. Muchas organizaciones internacionales han querido asociarse con ellos de manera generosa. Los colegios siguen abiertos y los niños de las regiones invadidas muestran a sus compañeros un consuelo amistoso. Los tesoros artísticos de España han sido salvados de la destrucción y son guardados por unos milicianos con bayonetas en el extremo de sus armas. Bajo la dirección de instructores cualificados se crea el Ejército Nacional Republicano, cuyos batallones marchan todos los días para reforzar el frente gubernamental. En la Sociedad de las Naciones, ante el señor Eden, delegado de Gran Bretaña, el gobierno español protesta contra la violación del Pacto de No Intervención y exige la aplicación del derecho internacional. El ministro de Asuntos Exteriores de Francia defiende junto con el señor Eden la política de no intervención. Es tanto más temible que para algunos una crisis de desánimo y de escepticismo pone en duda la eficacia de la Sociedad de Naciones. Nuestro primer deber es el de restablecer la conciencia, condición indispensable para... El señor Álvarez del Valle, ministro de Asuntos Exteriores español, toma a su vez la palabra. Francia y el gobierno español representan el simbolismo y la fuerza de la paz. Han hecho temblar una paradoja plural. Pero es por esa causa que invito a luchar en España a todos aquellos que estén decididos a morir antes que dejarse llevar por la fuerza y por la violencia en la democracia y en la libertad.
y también la firme anexión a la paz como regla suprema de la acción. Alemania e Italia reconocen el movimiento insurreccional del general Franco y envían a sus embajadores. Los barcos de guerra se dirigen a los puertos de España. La flota italiana se dirige hacia las Islas Baleares. Revisan su potente material de guerra. Material que es utilizado en España. Los gubernamentales, que no están suficientemente armados, luchan en todos los frentes. Pero el armamento de los insurgentes vence poco a poco su resistencia. Nuevas regiones caen en manos de los generales. No pasarán. A las órdenes célebres de Madrid, la pasionaria se dirige a la patria. Por la demostración de solidaridad del pueblo francés hacia el pueblo español. Que el pueblo francés no olvide que la lucha que sostiene el pueblo español en estos momentos es la lucha por la paz, es la lucha por la libertad, es la lucha por la democracia. Solidaridad. Miles de combatientes de diferentes países se reagrupan en las filas de las famosas brigadas internacionales. La llegada de un batallón a las calles de la capital española. Un mitin al aire libre en donde se saluda a los combatientes. Durruti, jefe de la brigada catalana, 20 minutos antes de su herida mortal. Kleber, general de brigada internacional. El Consejo de Defensa de Madrid, del cual el general Miaja tiene el mando. Largo Caballero, presidente del Consejo, y Álvarez del Valle, ministro de Asuntos Exteriores, visitan el frente noroeste de Madrid. Delante de ellos, un ataque de los gubernamentales concluye con la toma de un pueblo.
En otros lugares del frente el combate transcurre en la nieve. Madrid se ha convertido en el Verdún español. Como en Verdún. Se producen ataques masivos, bombardeos incesantes. Armamentos gigantescos y escuadrillas potentes. Cada calle tiene que ser una barricada, cada casa una fortaleza, dijo el Consejo de Defensa de Madrid. Los niños y la población civil se emplean infatigablemente para acatar esta orden. No pasarán. A pocos kilómetros, las líneas de defensa del ejército republicano. Un vehículo gubernamental que incorpora una ametralladora fuera de las líneas del frente. Un soldado republicano acaba de ser herido. En la casa de campo, el bosque que se encuentra en el interior de Madrid, hay trincheras. Es la guerra. Estos padres han venido para visitar a su hijo, que está en primera línea para defenderles. Una patrulla de reconocimiento. Incapaces de atravesar las líneas defensivas, los insurgentes recurren a la aviación para atacar a la población civil.
¿Cuándo acabará esta monstruosa guerra que pone en peligro la paz en Europa?